Para no atrasarnos más, buenos días. Vamos a hablar de este tema, sí que un poco ya tarde, pero voy a mostrarle principalmente videos como desde el punto de vista quirúrgico, de algunas de las cosas que nos ha tocado ver con más frecuencia respecto a extracción de lentes fáquicos de cámara anterior, especialmente estos lentes que son Iris Claw, que son de fijación iridiana. Hay dos tipos de estos lentes que son los más utilizados en el último tiempo. A lo largo de la historia han habido varios otros modelos. Está Artisan y Artiflex. Lo que ustedes ven en la pantalla a la izquierda son todos los modelos de Artisan, que es un lente de fijación iridiana que fueron los, digamos, dentro de esta casa que es Oftec, los primeros que aparecieron. Eso es un lente totalmente rígido de PMMA, por lo tanto, ocupa incisiones bastante grandes. Si ustedes se fijan, el Artisan de miopía tiene dos versiones, uno que es un Artisan de 5 milímetros, que llega hasta 23.5 dioptrías de corrección de miopía, y otro que es de 6 milímetros, es una óptica más grande, que ese llega hasta 15.5. Esos son los dos modelos, 206 y 204. El de hipermetropía bastante poco utilizado. Y están los Artisan tóricos, que quizás su principal ventaja en algún momento fue, o por lo cual algunos lo usan todavía, es que llega hasta astigmatismos de corrección 7.5, pero con incisiones grandes es difícil un poco predecir el astigmatismo. Y hay algunas técnicas ahí para que les voy a comentar para esto. Y por otro lado, tenemos la versión un poco más moderna, que es Artiflex, que es lo que aparece a la derecha. En este caso, el lente es plegable, es decir, no se necesitan incisiones de 5 o 6 milímetros, o 5.2, 6.2 para entrar, sino que acá se necesita una incisión de 3.2, similar a lo que se hace con los lentes plegables como ICL. Y esto es porque la óptica del lente, si ustedes se fijan, es diferente, es de silicona, y es súper redonda, es mucho más redondeada que lo que es un Artisan. Y esta óptica de silicona, ustedes se fijan que tiene ápticas que siguen siendo de PMMA. Entonces, eso hace que este lente sea plegable en incisiones mucho más pequeñas y quizá la desventaja es que llega hasta miopías menores, menos 14.5, y el cilindro de la parte del tórico llega hasta 5. ¿Ya? Esos son los dos grandes modelos de lentes que si ustedes se fijan, tienen arquitecturas diferentes porque son de materiales distintos. Espero que se escuche esto. Me avisan si se escucha o no. Ricardo, Se escucha, pero bajo, doctor. bajo, Sí. ya. ¿No se escucha nada o no se entiende? Sí se No se escucha. alcanza a entender, no sé, ¿se entiende? Claro. No, no se Bueno, alcanza a yo se lo voy escuchar. relatando. Yo se lo voy relatando. Entonces, básicamente lo que muestra este video que presentamos en el Congreso chileno hace, no sé, varios años, intentaba mostrar, ustedes se fijan que el lente que se vio anteriormente es un lente, este es el lente esa foto es de un Artisan, lo que aparece acá arriba, porque se fijan que es rígido, completamente rígido, y lo que ustedes, y el enclavamiento es distinto porque se ocupan pinzas diferentes. En el Artisan se ocupa una pinza que es como una boca de pato central, mientras que en el Artiflex se ocupa esto que ustedes ven acá, que son unas pinzas que vamos a ver más adelante, que van a tomar esta óptica rígida, porque van a decir que la óptica del Artiflex es plegable de silicona, entonces no se toma desde ahí el lente, sino que se toma con una especie de pinza en forma de L, se va a tomar la asa de la óptica y se va a enclavar. Entonces el Artisan que es rígido se toma en la parte central y el Artiflex de la parte más bien periférica. Esa es como la técnica original descrita para estos lentes. Si ustedes ven en esa foto que aparece acá, esto es un Artiflex, y esta foto de esta cirugía que vamos a ver ahora es un Artiflex. Se fijan que una incisión de 3.2 se monta sobre este inyector, es plegable, eh, es flexible, digamos, eh, a diferencia de esta foto que es el Artisan. ¿Se dejó de ver? Sí, doctor, se fue la presentación. Ahí está. Ahí está, perdón. Entonces, ahí está cómo se enclava entonces el Artiflex. Como les contaba, tiene esta pinza como forma de L para tomar la áptica y tiene estas agujitas de enclavación para ir a tomarlo. En cambio, los Artisan, en este caso un Artisan de Afakia, se fijan que es una pinza diferente porque como todo el lente, perdón, todo el lente es rígido,
todo el lente rígido, entonces se toma de la parte central y con eso, como se mueve en bloque, uno puede ir a enclavarlo. Sin embargo, lo que en este video mostramos es que igual eso hace que las variaciones de la cámara sean muy grandes, porque una pinza bien grande. Entonces lo que uno podría hacer es probar acá, en el fondo este es un Artisan, como ustedes ven acá, eh, y entonces artisanes que se puedan fijar, o en este caso en realidad lo estamos viendo contrario a lo que pensé en el video, pero lo que estamos viendo es cómo desenclavarlo en realidad. Entonces es mucho más fácil lo que les quiero decir, desenclavar un artisán utilizando estas pinzas de Artiflex, es mucho más fácil porque uno va a tomar la áptica dirigidamente, y entonces puede desenclavar mucho más fácil. Acá se intentaba demostrar cómo era más fácil enclavarlo, pero yo creo que en la actualidad es mucho más útil esto, que es la parte final del video, y que es cómo desenclavar. Entonces, se fijan cómo este es un artisán de miopía, de una catarata atrás bien grande, utilizando estas pinzas en forma de L de Artiflex, y es mucho más fácil. Acá se fijan, acá se ve bien, porque este es un artisán rígido, y es mucho más fácil, digamos, con esta técnica. Y se los muestro porque quizá en ese momento se pensó en una nueva técnica de enclavación, pero en realidad yo creo que a lo largo de los años es mucho más útil esto como el desenclavar los lentes o el retirarlos. Y la razón de esto es porque hay varias indicaciones de explante de este tipo de lentes, principalmente pérdidas solo endoteliales, catarata, uveitis o errores de cálculo. Eh, Me ha tocado explantar, creo que por casi todas esas razones, este tipo de lentes. Y acá les quería mostrar, este fue un estudio que se hizo cuando yo estaba en la fundación, en la cual se analizaron varios ojos, porque allá se utilizaba mucho este lente desde sus inicios, entonces había una casuística súper grande. Entonces queríamos ver cómo se comportaban estos lentes, cómo mejoraba obviamente la huesa visual, etcétera, que era bastante, digamos, tenían índices de eficacia y seguridad bastante grandes. Ustedes ven la eficacia refractiva es muy buena porque es un lente fágico, son pacientes altos miopes en su gran mayoría. Ustedes se fijan, en este estudio fue de -13. Y acá quizás esto es lo más importante. Y lo que se vio, y esto lo hicimos hace hartos años atrás, y después la literatura se ratificó con varios otros estudios y mostraban porcentajes similares. Y es que en este caso, analizados a 10 años, había una pérdida de células endoteliales del 16%. Y entonces, lo que corregido por la pérdida natural, que era más o menos, es lo que uno hubiese esperado, era más o menos como más o menos un 10%, había una pérdida extra de células endoteliales que más o menos me iba a dar como 1%, más o menos, adicional a lo que uno ve o esperaría, digamos, por la edad. Em, Entonces, lo que nosotros vimos acá es que eran bastante efectivos los lentes, digamos, en general, en ese periodo de tiempo, en 10 años, lo que uno podía observar que se añadía, digamos, un 1% adicional por año, digamos, a la pérdida natural que hubiese tenido este endotelio sano, digamos. Y otra causa que no logramos identificar si había diferencia era ver si es que la óptica de 6 milímetros, que en un principio se usó harto, a pesar de que llega a dioptrías más bajas, porque pensaban en un tema, digamos, refractivo, de que tenía una óptica más grande, hubiese tenido mayor pérdida de células por la cercanía del endotelio versus el lente que se utilizó, digamos, en un segundo periodo, que fue el de 5 milímetros, pero en realidad no hubo estadísticamente diferencias, pero sí había una tendencia. Uno tendería a pensar que ópticas, digamos, más grandes tendrían mayor pérdida de células endoteliales. Y por otro lado, otro aspecto era ver la cámara, o sea, ver cómo estaba, si esta cámara anterior tenía relación con la pérdida de células, y sí, había una correlación totalmente inversa, o sea, mayor pérdida de células a menor amplitud de cámara anterior. Y entonces acá, espero que corran bien los videos, esta es la parte más importante que les quería mostrar. ¿Cuáles son las técnicas para retirar estos lentes? La resumí como en 3 grandes técnicas. Una, hacerlo en un paso, es decir, utilizar una sola incisión, estoy hablando del lente rígido de Artisan, en la cual se puede hacer una incisión grande, hay que medir bien, para extraer el lente, y algunos utilizan la misma incisión grande, le ponen un par de puntos y hacen la faco por la misma incisión. Esa es una técnica. La segunda técnica, esto que dicen 2 pasos,
significa utilizar una incisión que puede ser corneal o escleral para retirar este lente. Recuerden que un lente rígido no se puede cortar. Retirarlo, sellar, y por otra incisión diferente se hace una cirugía de faco estándar, una incisión completamente distinta. La gran ventaja de eso es que la estabilidad de la cámara es muchísimo mayor porque se vuelve una cirugía de faco como cualquier otra. O sea, el tener una incisión grande como la técnica de One Step y cerrarla con puntos y poner un faco, la verdad es que queda bastante inestable la cámara. Muchos de estos pacientes son pacientes que tienen altísimas expectativas refractivas porque fueron operados con lente fáquico, entonces hay que tener mucho cuidado con no tener complicaciones y con manejar bien el astigmatismo. Y por último, la otra técnica es la técnica de escudo o de shell technique, que en el fondo lo que hacen, que es la foto que les puse acá, es que no extraen el lente al principio, sino que lo extraen al final. Es decir, hacen toda la... Ustedes se fijan cómo está la IA, en este caso sacando masas ya, o poniendo el lente. Todo se hace con el lente puesto. O sea, toda la faco. Y dejan el lente ahí, hay bamboleo del lente, y finalmente lo sacan al final de la cirugía por la incisión. Agrandan la incisión inicial y lo retiran. Eh, He ocupado todas estas técnicas para sacarlo. Creo que cada una tiene ventaja y desventaja, obviamente. Y les voy a mostrar algunos videos de cirugías propias que logré editar. Espero que se vean bien porque... bueno, acá, este era un paciente al cual se retiró por pérdida de células endoteliales. Acá, acá se fijan cómo uno iba probando distintas técnicas. A este se retiró por córnea, una incisión, digamos, corneal grande, ¿se fijan? Un cuchete 5.2, se hace un poquito más grande la incisión para ir a retirar el lente. Es importante que el lente tiene que salir de forma fácil para no producir mayor trauma al momento de retirarlo. En esta parte, que son las incisiones accesorias, deben ir dirigidas hacia la zona donde está enclavado el lente. Hay lentes que están muy bien enclavados con una gran toma de iris, como se ve acá, y hay otros lentes que están agarrando algunas fibras del iris muy poquito. Hay que tener cuidado con eso, porque el lente no se debe traccionar mayormente. Y acá se va a sacar con las pinzas originales, que es esta como boca de pato que le digo yo, que es la pinza central, que es la pinza original de Artisan, y con una aguja de enclavación se va, digamos, a hacer el movimiento inverso, que es ir a destrabar este pinzamiento de iris que produce el lente. Se hace primero en un lado, luego en el otro. Hay que tener mucho cuidado, no traccionar excesivamente, porque uno tiene tendencia a que como está muy cerca del limbo, no se ve tan bien. Entonces uno tracciona a veces mucho hacia el centro y eso puede provocar tracción de la raíz del iris y sangramiento, y femas posteriores, etc. Entonces hay que tener cuidado con eso. Después el lente uno lo puede rotar, se toma la misma pinza y se intenta sacar. Se fijan que acá costó un poco sacarlo, no salía fácil, es lo que les contaba anteriormente. Entonces, la idea es no traccionar demasiado con una pinza por arriba para proteger el endotelio, y acá ampliamos un poco más para que el lente pudiera salir más fácil, digamos, sin mayor trauma endotelial, porque cualquier trauma adicional en estos tipos de ojos puede ser, digamos, muy perjudicial. Y ahí sale mucho más fácil. Ese era un primer video, para que después lo comentemos. Y acá se utilizaron suturas separadas, que acá estábamos viendo cuál era la mejor técnica, entonces les quise mostrar como varias cosas. Y en ese caso, después de esta cirugía en un segundo tiempo, hicimos un DISEC. Esto fue hace hartos años, a ver si hace como 9 años, algo así. 8 años, no sé. Más o menos este caso. Y esta paciente la sigo viendo hasta ahora. Su DISEC está súper bien. Este es otro caso en el cual se va a extraer el lente, pero se fijan que acá la diferencia que nos dimos cuenta es que si ustedes se fijan arriba en la parte, porque acá estamos por temporal. Entonces acá lo que vamos a hacer es un abordaje por túnel escleral. Entonces se hace primero una peritomía. Se fijaron que con un caliper uno marca dependiendo del diámetro del lente que uno sabe que tiene adentro. Si es de 5 o de 6 milímetros, uno va a ir a marcar. La idea es hacer no incisiones más grandes que lo que uno necesita, sino que lo justo y necesario para que el lente pueda salir con tranquilidad. Si se fijan, en la zona superior, la córnea, se fijan acá,
Estos lentes generalmente eran implantados, algunos lo implantaban por córnea o algunos lo implantaban por túnel escleral. Entonces uno de eso se puede dar cuenta al momento de examinar al paciente y la idea es evitar la misma incisión. O sea, digamos que si el paciente fue implantado por córnea, uno podría hacer un túnel escleral superior, pero no meterse por la misma córnea que ya estaba, digamos, tocada anteriormente. Estos pacientes muchos son altos miopes, o sea, digamos, la gran mayoría, por lo tanto las escleras son súper delgadas, entonces eso es una dificultad adicional al momento de hacer estos túneles. Y si ustedes se fijan hay que hacerlo con mucho cuidado porque es una esclera delgadita, no más allá de 2 milímetros del limbo para que la raíz del iris no caiga tan cerca y que el iris no prolapse. Hacerlo bien tunelizado, o sea, entrar harto en córnea, o sea, llegar bien adelante, no entrar precozmente, digamos, a la cámara anterior, para que el iris no se comience a salir. em, y de esa manera tengamos una cirugía más tranquila. Algunos de estos ojos, lo comentaba, me acuerdo, Saldívar en el AXA, pasa que como han tenido tanto tiempo este lente como, digamos, presionando, cuando uno los saca, existe una especie de pujo posterior muy grande. O sea, a veces las cámaras se estrechan bastante cuando uno está intentando sacar el lente. Entonces siempre hay que tener mucho viscoelástico cohesivo, hacerlo con harta tranquilidad para tratar de manejar este iris que a veces puede ser un gran dolor de cabeza en este tipo de cirugías. Entonces, se fijan, lo que hicimos acá fue un abordaje diferente. O sea, si el lente había sido implantado por superior, en este caso escogíamos incisiones para extracción a través de túnel escleral temporal. Y yo diría que esto fue quizá la técnica que a mí más me gustó, porque uno evitaba la incisión previa, porque todo esto está súper cicatrizado por acá arriba, y es mucho más controlado y uno tiene mucho más espacio para ir a sacar este lente. Se fijan que acá, de nuevo, esto es un artisán rígido y estamos utilizando pinzas de Artiflex, que uno llega mucho más fácil a la áptica del lente para poder desenclavarlo. Y con una asa primero y luego con la otra. Vamos desenclavando el lente con harto cuidado, con harto viscoelástico. Luego si hacemos la incisión grande con estos cuchilletes 5.2. Se fijan que es súper bien tunelizado y ahí se logra ver hasta dónde uno avanza, digamos, en córnea, para tratar de que el iris siempre se mantenga atrás y no nos dé ningún problema. Y luego con cualquier pinza de extracción uno puede remover el lente y sale tranquilo. El iris está bien, no hay mayores problemas. Y acá lo que intentábamos hacer era para tratar de no inducir astigmatismo o tanto astigmatismo. Por eso me parece que es buena la opción de la incisión temporal o túnel escleral temporal, porque temporal uno induce menos astigmatismo, está más alejado del centro de la córnea. Y por otro lado, el túnel escleral también nos aleja y nos induce menos astigmatismo. Y una tercera cosa que podríamos hacer para inducir aún menos astigmatismo, recalco que estos son pacientes refractivos, es utilizar esta sutura, digamos, en cruz, como sutura corrida en cruz, en la cual eso depende mucho de cada cirujano, pero nos puede dar menos astigmatismo que las suturas separadas. Ahora, si bien es cierto, las suturas separadas, a mi parecer, a veces quedan alguna más tensa, otra menos tensa, acá es más homogéneo. De todas maneras, con láser uno después los podría soltar si es que quisiera las suturas separadas e ir viendo, ir induciendo menos astigmatismo, que, ojo que estos astigmatismos en estas incisiones grandes pueden ser súper altos, o sea, 3, 4, 5 o más, mucho más. Entonces, esta sutura me gusta harto para este tipo de casos porque eh, me parece que induce menos astigmatismo porque es temporal, es escleral y es continua. Y luego, bueno, uno cierra acá arriba, digamos, cierra la conjuntiva con lo que uno quiera y ahí queda sin problema. Se lava el viscoelástico, etc. Ese era el segundo video. Este es el tercer video. Espero que corran bien. Este es otro video. Se fijan lo que se está haciendo acá. Este era un video anterior, o sea, digamos, una técnica anterior al otro, porque aún lo sacamos por córnea. Actualmente, finalmente por córnea no, porque la inducción astigmática es demasiado alta, pero el principio es el mismo, hacer un túnel, o sea, hacer una incisión bien escalonada para que se mantenga bastante hermética la cámara, y como uno está abriendo mucho, tratar de no tener mucha pérdida de viscoelástico ni despresurizaciones para mantener estabilidad. Es un poco lo mismo, se hacen las paracentesis, ojo a las paracentesis que nos queden cómodas,
se fijan que no son radiales, sino que son más bien buscando dónde ir a desenclavar el lente. Ese otro como tip que uno puede utilizar. Entrar en cámara anterior. Este es un lente, si se fijan, acá uno mirando este lente se da cuenta que es un lente súper grande y rígido. O sea, este es un lente, un Artisan de 6 milímetros, ¿se fijan? O sea, súper, súper grande. El Artisan de 5, como ustedes lo veían, era mucho más alargado en su forma. Entonces ahí no puede medir exactamente cuánto es lo que va a hacer de incisión para poder extraer este lente y sacarlo sin ningún problema. Y bueno, en este caso, lo interesante es que si se fijan, este lente se sacó por córnea superior, se utilizó la misma sutura, corría, y se hizo la FACO por una incisión adicional, o sea, digamos, por temporal en este caso. En este caso sacó por superior y se hizo la FACO por temporal. Nos cambia el microscopio y hace la FACO como si nada hubiese ocurrido porque esto queda totalmente hermético. Y a mi parecer es una muy buena forma o es mi forma de elección para aproximarme a estos casos. Y esto les quería mostrar que buscando material me di cuenta que en Viena, en la presentación, una de las presentaciones, ellos describían esta técnica de la misma manera. ¿Se fijan? O sea, tienen suturas, digamos, corridas en cruz y hacen un abordaje temporal por córnea clara como una FACO estándar y para explantar lentes y hacer FACO en el mismo momento. O sea, es lo mismo que habíamos descrito hace cierto tiempo. Acá lo presentaron como una novedad técnica para extraer estos lentes y hacer FACO. Entonces, en conclusión, el implante de Artisan es más complejo que el Artiflex porque no mostré ninguno Artiflex, pero en realidad es tomar el lente, hacer una incisión 3.2 y sale flexible, o sea, tiene mucho menos complejidad. Incluso por menos podría salir, pero por 3.2 sale fácil. Recordar que una de las indicaciones es la pérdida de suelos endoteliales que cada vez vemos con mayor frecuencia. Hace poco hicimos un caso con Osvaldo, en la cual eran lentes, pero eran cachet, y tuvimos que sacar el lente también por recuentos de células cercano a 1000 y hacer la FACO en el mismo momento. Y también a Osvaldo le tocó hacer un caso interesante que era extracción de Artisan y se hizo un DIMEC en el mismo momento. Así que estos casos van a ser cada vez más frecuentes porque a la vez desarrollan mayor catarata y el envejecimiento propio de este tipo de pacientes. Así que hay que estar familiarizado con el subtipo de lente que tienen los pacientes, conocer estas complicaciones, algunos de los tips que hemos comentado, para estar preparado y ofrecer, digamos, la mejor solución para estos pacientes. Así que eso les quería contar.